Bien, como les decíamos, estábamos con René Cornejo, experto en temas de concesiones, para hablar sobre concesiones en general, y de ahí vamos a ir desglosando algunos rubros en particular. Gracias por estar con nosotros, como les decíamos. Me decía usted, antes de salir al aire, que estamos bien a nivel de concesiones. ¿Cómo así? Así es, bueno, en los últimos meses han salido varias concesiones en carreteras. Lo que se comentaba antes de entrar a este bloque, las fiduciarias ven un negocio de 7.000 millones de dólares solo en carreteras en los próximos 7 años. Y estoy seguro que esas cifras se van a llegar y se van a superar. En este año se han entregado varias concesiones de carreteras, de línea de transmisión. Más recientemente el tema de Majes, que efectivamente ahí estoy seguro que con las soluciones técnicas que ya están previstas se va a llegar a algo que va a ser bueno para todos, para los hermanos de Espinar y por supuesto de Arequipa. Así que se está avanzando y se tiene una agenda agresiva que se beneficia del momento económico del Perú y la situación económica mundial, que hace que Perú, que está bien, relumbre en el escenario mundial con sus indicadores de crecimiento, de inversiones y de rentabilidades. A nivel de carreteras, ¿cómo va el tema? ¿Cómo van las adendas, las famosas adendas, esas cláusulas que aparecen de pronto y que uno dice, bueno, ¿por qué no lo pusieron en un momento? Pero aparentemente sí ha sido beneficioso agregarlas, de pronto no de forma oportuna, ¿o sí? Bueno, hay una cosa muy clara, en general es mejor que no haya las adendas, es decir, que no cambien las cosas, pero no hay que olvidar que las adendas no es un capricho de una de las partes que la otra parte tiene que aceptar. Se negocia, es como el matrimonio, o sea, las concesiones toman 20, 30 años y en 20, 30 años pasan muchas cosas. Claro, pero en este caso, digamos, uno negocia en el noviazgo, no ya cuando está casado. ¿Más o menos la figura es así? Efectivamente, pero como todos sabemos, por lo menos que nos hemos casado, luego ya en el matrimonio, pues hay ciertas cosas que hay que cambiar. Uno se imagina que las cosas van a ser de un modo antes y después, cuando las cosas se llevan armónicamente, pues se cambian cuando corresponde cambiarlas en beneficio de ambas partes. Y creo que eso es lo que corresponde hacer en el caso de concesiones. Y no tengo duda que el Perú ya tiene una institucionalidad suficientemente fuerte para poder sentarse y negociar cuando corresponde. Que ojo que algunas veces, en verdad, no es la mayoría, es cierto, pero una buena cantidad de veces es el Estado quien llama al concesionario y le dice, señor, tengo que cambiar las cosas. Y bueno, se pone a conversar y llega a un acuerdo. ¿Negociamos mal? Generalmente hemos estado negociando mal, o a nivel de las adendas hemos podido rectificar en general. Bueno, allí hay una respuesta teórica. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero yo diría que se han hecho suficientemente bien y lo que tenemos el día de hoy es resultado de ese gran avance. A nivel de las concesiones en las regiones, ¿cómo vamos? Generalmente... Bueno, ahí no se ha avanzado, sí, ahí no se ha avanzado demasiado. Sin embargo, yo creo que en el próximo quinquenio va a ser el momento de las regiones que van a hacer sus propias concesiones, tienen los recursos, tienen las condiciones económicas y así se va a suceder. Otro tema es el tema de las ciudades, que se requiere hacer inversiones muy urgentes. Ahora estamos a una semana prácticamente de elecciones en Lima, se ha discutido mucho los temas de la agenda, y Lima tiene agendas muy importantes para las cuales se requiere tomar retos bastante agresivos, y tenemos que dejar de mirarnos la punta de los pies, de mirar el barrio, y mirar lo que es Lima. Lima es una ciudad global, Lima es una ciudad de 8 millones de habitantes, donde además muchas veces olvidamos algo que es muy obvio, y es que en verdad Lima es Lima y Callao. Lima es la única capital en la costa del Pacífico. Sin embargo, tenemos un Lima y un Callao como si fueran dos entes completamente separados y distintos, lo cual es una locura desde el punto de vista económico. Primero, porque en el Callao tenemos la infraestructura más importante del país, tenemos el puerto de Callao, que es el puerto más importante de la costa sudamericana. Y el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto. Sin embargo, la unión entre Lima y el puerto y el aeropuerto, pues es muy mala. Cualquier persona que tiene que ir al aeropuerto sabe que, por ejemplo, le toma más tiempo ir al aeropuerto que el vuelo mismo cuando vamos al interior del país, lo cual no tiene ningún sentido. Antes hasta teníamos peaje, ¿no? Además, por un pedacito, que eso en verdad efectivamente era una vergüenza, pero yo creo que ya se ha aprendido, ya se tiene, además, toda esta vigilancia ciudadana que es muy importante, y ese tipo de cosas no van a volver a suceder. En línea con el tema de integración de Lima y Callao, que somos prácticamente 9 millones de habitantes, allí los retos de infraestructura son bastante grandes. Por ejemplo, tenemos que unir Lima con el Callao, las vías que tenemos, la Marina, Colonial, Argentina, Venezuela, son vías que ya no tienen donde crecer. El día de hoy avanzan poco a poco porque es muy difícil estar todo consolidado. Allí es donde, por ejemplo, este tema que se ha estado conversando últimamente de la línea amarilla es un proyecto que enfrenta el tema, que enfrenta una cuestión que ya el día de hoy vivimos, que es el colapso de evitamiento, y lo enfrenta con las soluciones de ingeniería que el día de hoy existen, como por ejemplo hacer un túnel debajo del río Rímac. Ha sido muy cuestionada esa obra, la línea amarilla.
A ver, yo leería, me han preguntado mucho sobre ese tema últimamente. Más que cuestionamiento, lo que existe es muchas preguntas. Por ejemplo, cuando se habla del túnel, ayer me preguntaban y escuchaba además una entrevista en la radio sobre el tema, decían, pero ¿es posible hacer un túnel debajo de un río? Sí. En Santiago hay uno, o sea, uno puede ir y mirar cómo funciona muy bien allí este túnel. El túnel que se va a hacer aquí va a ser bastante por más debajo grande. del mar. O sea, bueno, el túnel debajo del Canal de la Mancha. Londres, claro, entonces esa cosa se resuelve. Estamos hablando de ciencia ficción. Son caras, pero se pueden hacer. En el caso de Lima, por ejemplo, hay retos que en el caso de Santiago no existieron. Y acá no puedes tocar los puentes porque son puentes históricos, parte del patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, por ejemplo, debajo de los puentes tienes que irte mucho más profundo para no solo no tocar las bases, sino además reforzarlas. Pero fíjate, ahí se dice que se va a intervenir el río y que cómo va a quedar el río. Pues la respuesta es muy sencilla, va a quedar mejor. De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar la ciudad, es unirla con el mar y unirla con el río. La ciudad vive de espaldas al mar, lo cual es una locura completa, y también de espaldas al río. En el caso del río se entiende, porque es un río que no está manejado, donde está muy sucio, cuando en muchas otras ciudades, de verdad, el tener un río es una bendición. Pues lo que se hace es trabajar en el río y el río forma parte del atractivo de la ciudad. Y el río acá lo tenemos pues en el centro de Lima y que vincula todo un cordón importante de la ciudad, vincula casi 18 distritos y que está descuidado. Esta es una gran oportunidad para que a un costo realmente marginal, dado que se hacerían las intervenciones, pues se mejore el río y uno vaya al río a mirarlo, ¿sí? No a evitarlo. Para revalorizar el río sería importante esa obra. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, la mayor importancia que tiene esta obra en particular, que no es la única que hay que hacer, es que le va a ahorrar tiempo a la gente. Ya lo comentaba. Para irte vamos a ver, evitarte al aeropuerto, el día de hoy te vas a tomar hora y media y en hora punta 2 horas. Sí, ni hablar. Entonces, no tiene sentido. Y pagar un taxi a 25 soles. Por ejemplo, una vía de estas te va a reducir el viaje de evitarte a media hora, lo cual ya tiene sentido. ¿Y qué se puede hacer? Usted lo mencionó inicialmente con Javier Prado, Marina, Fawcett. Bueno, en el caso de estas avenidas ya es muy difícil lo que se puede hacer porque está muy consolidado. Es decir, se habló en una oportunidad de vía express. En el caso de las vías, salvo Javier Prado, es muy difícil hacer cosas porque habría que expropiar muchísimas expropiaciones, serían mucho más costosas que la propia inversión. En el caso de Javier Prado existe una concesión que no se le puede dar viabilidad porque tiene que resolver varios problemas. Uno de ellos es que cuando esta concesión se negoció, no existía la vía expresa Javier Prado. Entenderás que eso cambia sustancialmente lo que debe hacerse allí. Eso es uno. Y lo otro es que los movimientos de tráfico han crecido sustancialmente. Entonces la solución que se planteaba en ese momento tiene que ser ampliada para poder tomar el caudal de vehículos que actualmente circula por allí y que va a seguir incrementándose. También lo que se comentaba antes de este bloque, el crecimiento de tarjeta de crédito, la familia está consumiendo más, se están comprando muchos más autos, y acá sucede una cosa que en otros lados no sucede, por lo menos en países desarrollados, y es el auto viejo no se lleva a chatarrearlo, el auto viejo se le vende a alguien. Entonces el incremento que tiene la flota de vehículos en Lima es el doble de grande, porque lo que debería salir se queda y se sigue comprando. Las congestiones que vemos el día de hoy, si no se toman decisiones valientes, diría yo, como enfrentar esto, pues van a hacer que colapse la ciudad. Lima es en América es la única ciudad de más de 8 millones de habitantes que no tiene un metro. De hecho, a nivel mundial, no hay más de media docena de ciudades del tamaño de Lima que no tengan metro. Y eso se ha discutido mucho en este tramo de la campaña electoral, ya que lo trae a colación. Pues de un lado se dice, bueno, metro no, hay que reorganizar el transporte a nivel de las empresas de transporte, y por otro lado sí se dice, voy a dejar los primeros kilómetros de metro construido. Aunque en ambos casos se tendría que tener en consideración que quien puede hablar un metro es un gobierno central y no uno municipal. Sobre eso, un primer tema. Tenemos un metropolitano y tenemos un tren eléctrico. Dos sistemas de transporte masivo que deben integrarse. O sea, es una locura que se mantengan separados. Van en paralelo, ¿no? Sí, hay que integrarlos. Estos
las primeras inversiones en el sistema de transporte masivo son las más caras, porque después a medida que vas agregando las líneas, lo que agregas es más barato y es mucho más rentable. Ya se está haciendo la parte más complicada. La extensión de este sistema urbano de transporte masivo yo creo que hace más sencillo después. Y se va a requerir un metro. ¿Por qué? Porque si no, no se va a servir adecuadamente, por ejemplo, al centro de la ciudad. Y la inversión se tiene que hacer. Probablemente pasar por el centro de la ciudad significa 12 kilómetros de subterráneo, que son como 1.200 millones de dólares. Alguien dirá, pero eso es mucho dinero, es imposible. No es imposible. Esta obra de línea amarilla que estamos comentando son 500 millones de dólares que toman 2/3 de los peajes. O sea, todavía queda un tercio con el cual se podría hacer una obra, haciendo la regla de 3 simple, de 250 millones de dólares, por lo menos. Y si pensamos en el tema de gobierno nacional y demás, bueno, Lima, somos peruanos, somos 1/3 de la población del país. El presupuesto público son 30.000 millones de dólares. Debería haber 10.000 millones que le corresponden a Lima, que en el caso de inversión pública significaría que solo para Lima anualmente, si hacemos la prorrata, digamos, debería corresponder alrededor de 1.000 millones de dólares, que es más que suficiente para hacer un metro. Es cierto que eso significa hacer priorizaciones, pero yo creo que de cara al crecimiento que tenemos, esperamos que para el bicentenario el PBI del Perú se haya duplicado y el de Lima sigue esa línea. Si no hacemos hoy estas intervenciones, después va a ser imposible y lo único que estamos haciendo es condenar a que Lima sea una ciudad invivible. El 5º centenario de Lima no está tan lejos. Estamos como a 30 años de ello y debemos prepararnos para ser una ciudad cosmopolita, como es lo que se está convirtiendo, y que sea pues la vitrina que tenemos al mundo como país. Pero es justificable, es decir, el costo-beneficio del metro es una cosa, va en favor. Es una cosa, podemos verlo por el lado macro, por el lado micro es más sencillo. Ya. Una persona, más o menos números redondos, trabaja 250 días al año. Digamos, pongámosles un precio a la hora, $2, para que sea sencillo. $2 son un poco más de 5 soles, que en verdad es poco, pero pongamos 5 soles como precio, como los $2. Si ahorramos una hora diaria, y estoy seguro que para muchos se pasan en carros 2-3 horas. Si ahorramos una hora diaria, eso al año son $500. Esos $500 que se ahorra cada persona, en Lima hay 8 o 9 millones de habitantes, la población económicamente activa es como 2/3, hacemos los números, lo que te sale es que $500 por 5 millones de personas que se ahorrarían una hora todos los días son 2.500 millones de dólares al año, por año, y la inversión la haces una sola vez. Mira, no es ilógico, si quieres, no es casualidad más bien, de que Lima sea la única ciudad que no tiene metro. En Latinoamérica, todo el resto de ciudades capitales tienen su metro, y lo tienen desde hace mucho tiempo. De hecho, el día de hoy, el tema del metro debería ser un tema que que debería estarse discutiendo en las ciudades del interior del país. Muchas de estas ciudades, para el 2021, van a estar en 1 millón de habitantes. Y el 1 millón de habitantes, esto lo saben los planificadores viales, es el momento en el cual se deben hacer este tipo de intervenciones. Yo no veo que se estén pensando. En Lima se nos pasó un poco el tren, pero estamos en capacidad de recuperarlo, dado que hay recursos, hay crecimiento y hay forma de financiarlo. Sí, bueno, resulta indispensable. O sea, el único temor que me da en todo esto es que generalmente cuando uno se lee pues cuánto es que cuesta una obra inicialmente, al final, concretada la obra, el monto se duplica o se triplica, a veces por costos que no son necesariamente concernientes a la obra, sino por unas cosas medias extrañas que aparecen. Sí, entiendo ese tema. Pero, por ejemplo, el tema de que hablábamos de las grandes intervenciones que hay, otras que tienen que hacer, Periférico Vía Norte, que mejorar Costa Verde, etcétera. Esta línea amarilla es uno que al Estado le va a costar 0, no pone garantías. Es decir, se va a pagar con lo que los automovilistas vamos a pagar por el peaje. Un peaje que se va a conservar en el nivel actual. Se va a ajustar en el tiempo por inflación, que eso es lo normal, y por tanto, a las arcas municipales no le está costando un centavo, al gobierno nacional no le está costando un centavo. ¿Se pueden hacer todos los proyectos así? No, pero algunos se podrán hacer así. Y de todas maneras, evidentemente los impuestos que estamos pagando todos nosotros es para hacer este tipo de mejoras, para que nos ahorren el tiempo y para que nos den calidad de vida. Muchísimas gracias a René Cornejo, experto en temas de concesiones. Hemos hablado básicamente en los últimos minutos de obras a nivel municipal que se pueden y se deben desarrollar, porque Lima sí lo requiere. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Hasta aquí el portal financiero. El día lunes ya está con nosotros Enzo Chaparro. Hacemos una pausa.